Vamos a hablar de una historia muy interesante y curiosa a la vez, cuál es el origen del templo, hoy conocido por todos popularmente como la Panadería, pero su nombre formal es Parroquia de San Sebastián y Templo de Nuestra Señora del Rosario. Esto se remonta al siglo XVII y es muy importante ver que en ese tiempo existía un molino donde corría el río Chapal, conocido también con los nombres de Río de las Monjas o Río Pasto, y en ese sector estaba instalado un molino que era de propiedad de las religiosas conceptas. Estas en 1611 lo ceden en arrendamiento a los frailes dominicos. Ellos son los que van a administrar a lo largo de muchos años el molino de trigo del sector que años más tarde se va a llamar de la Panadería. Precisamente a raíz de existir el molino de trigo se levantó una panadería en ese sector. Años más tarde, en una de las paredes de la panadería, un autor anónimo pintó la imagen de Nuestra Señora del Rosario. A raíz de este hecho, se interesaron hacia 1714 unos dos vecinos del lugar, que eran Juan Fernández y Paredes y Santiago Armero, se interesaron por nombrar a la Virgen, a Nuestra Señora del Rosario, como la patrona de los panaderos. Ya años más tarde comenzaría como la recolecta para levantarle una capilla, la que se comenzaría en 1744, también por distintas etapas, pero sería conocida a partir de entonces como la Capilla de la Panadería o de la Virgen de la Panadería. Desde aquel entonces, en 1936 se sufre un gran desastre natural en el sector de Túquerres por el desbordamiento de la chorrera, fenómenos tectónicos, y esto va a provocar un colapso en toda la región, y aquí se van a ver afectadas las capillas y los edificios levantados en la ciudad de Pasto. De ahí que la capilla de San Sebastián, que estaba circunvecina a la de la Virgen del Rosario, sufren daños irreparables. El obispo de aquel tiempo, Diego María Gómez, decide que las dos capillas se refundan en una sola. Por lo tanto, desaparece la capilla de San Sebastián y aparece la de Nuestra Señora del Rosario, que es conocida popularmente como de la Panadería. Desde 1936 empieza la obra y es una obra muy importante porque se va a encomendar a Espinosa, al célebre maestro José María Espinosa, y a su hijo Julián, la construcción con el levantamiento de los respectivos planos de lo que va a ser un templo con unas características muy especiales, porque es el estilo gótico lo que más va a llamar la atención. En esos años se comienza como en 1936 y aún en 1939 todavía no se culminaba con la obra. Es en los años ya 40 como se da al servicio de la comunidad la iglesia que se llamaba en ese tiempo la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario o la Panadería. Muchos elementos e imágenes de la antigua capilla de San Sebastián aparecen ya registrados acá en el nuevo templo. Es interesante ver que la historia de San Sebastián y de Nuestra Señora del Rosario y la Panadería están muy asociadas a lo largo del tiempo.
es una obra de arquitectura de inicios del siglo XX. Se construyó durante un proceso de cerca de 40 años, en diferentes etapas. Una planta basilical de 3 naves, cuya nave central y principal está cubierta con una bóveda de medio punto, construida con mampostería y que recientemente fue recuperada y restaurada. Por fuera representa pues lo que se podría constituir como un estilo neoclásico, con características externas del orden dórico y al interior con características del orden corintio. Hablando ya un poco del lugar, de la plazoleta, del lugar en donde se localiza, la importancia de este sitio, el entorno y la localización justamente del templo ha dado al ámbito de la plazoleta un significado muy especial desde el punto de vista social, desde el punto de vista político incluso, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista comercial, cultural, porque se ha constituido en uno de los entornos y de las plazoletas en donde se realizan toda serie de actividades, cruzada además por 2 vías importantes como son la carrera 26 y la calle 17 de la ciudad. Ahora tú, comparte en los comentarios información histórica que conozcas sobre estos sitios de nuestra ciudad. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.